Buenos días a todos y a todas a esta rueda de prensa. Bienvenidas a la Corporación de Jaraí, a Luismi, que además pues estás en la casa porque también forma parte de esta casa, como no puede ser de otra manera. Vamos a presentar, o vais a presentar, mejor dicho, la 26 Feria Agroalimentaria de Jaraíz. Yo creo que vosotros sois quienes tenéis el protagonismo. Desde luego, Diputación, estamos siempre presentes en el territorio para dar visibilidad a nuestros pueblos, a nuestros productos gastronómicos que son de primera calidad y para poner en valor todos nuestros recursos, que desde luego seguro que vais a tener de lo mejor en esos días de feria, del 2 al 5 de abril, si no me equivoco. Entonces yo creo que ya quien tiene la palabra, son ellos. No sé quién va a empezar a hablar primero. Vale, Luismi va a empezar a hablar primero para que nos cuente todo ese programa tan interesante que seguro que es de Jaraíz de la Vera, y para desde luego invitar a la gente a que acuda estos días de Semana Santa, además que van a ser días de mucho turismo para aprovechar y visitar nuestras zonas, que lógicamente en nuestra provincia siempre hay mucho que ver, mucho que visitar, y yo siempre lo digo, tenemos de lo bueno lo mejor, así que nada, es todo tuyo. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y de manera muy especial, pues a los medios de comunicación que además nos ayudáis, a poder trasladar al resto de la ciudadanía, a los jariceños de manera particular, pero sobre todo también a todos y a cada uno de los vecinos de esta provincia. Y bueno, pues aquí me encuentro en la Diputación Provincial de Cáceres, en esta sala de prensa, acompañado de la concejala de Cultura, de Monse, de la concejala de Turismo y de alguna manera, representando todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Y queremos dar las gracias de manera muy especial también a Angélica García, que es la diputada delegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, que hoy nos acompaña en representación de la Diputación Provincial de Cáceres. Y como ya se ha dicho, venimos a presentar la 26 edición de la Feria Agroalimentaria de Jaraíz de la Vera. Una cita ya conocida, pero en la que nuestro municipio, como capital mundial del pimentón, celebrará de nuevo con orgullo el 35 aniversario de la denominación de origen protegida Pimentón de la Vera. Hoy también y este año estamos de cumpleaños con motivo de esta efeméride y esta celebración. Del 2 al 5 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, y donde se va a desarrollar en la avenida de Yuste, en esa calle peatonal, y que se convertirá en un gran escaparate al aire libre. 300 metros de calle de longitud y 40 stands con una gran variedad de colores, aromas y sabores de producto local, regional y nacional. 4 días, desde el jueves hasta el domingo, de gastronomía, de cultura, de ocio, para el disfrute de los jariceños y también de todos los visitantes. Más de 20.000 personas vinieron el año pasado y esperemos que pasen de nuevo este año por nuestra feria, y que también este año, con la previsión del buen tiempo, todo el movimiento de turistas que se produce con motivo de la propia Semana Santa. Y bueno, ahora ya también estamos disfrutando de ese paisaje, de esa explosión del cerezo en flor, y que obviamente en plena floración esperamos que sea todo un gran éxito de afluencia. Hemos preparado desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera una gran programación con propuestas para todas las edades. Todos los días habrá visitas guiadas por el municipio y por nuestros 3 museos, y donde de manera muy especial los más pequeños podrán disfrutar por las mañanas de pintacara, de animación infantil, porque entendemos y queremos que los encuentros intergeneracionales en torno a la familia puedan dinamizar el entorno de esta feria agroalimentaria. Las 2 agrupaciones folclóricas de nuestro municipio, Belaíle y los Jarentinos, amenizarán las calles con sus cantes y sus bailes tradicionales, y podemos disfrutar también de las piezas musicales interpretadas por los componentes de la Escuela Municipal de Música. El sábado por la tarde tendremos 2 citas muy especiales. El espectáculo de volantines, que también está dentro del festival No Solo es Circo, del que forma parte Jaraíz de la Vera desde el pasado año, y que es una divertida actuación que animará toda la calle y que entendemos
que va a poder diversificar y va a poder entretener también a quienes se acerquen a esta feria. Y desde luego también este año vamos a apostar por impulsar y nos visitará la banda de tambores y cornetas del Cristo de la Caridad de Jarandilla, porque entendemos que esta feria no solamente queda en el enmarque de nuestro municipio, sino que en el que el protagonismo de la comarca de la Vera pues se hace necesario que podamos darle también contenido a través también de los grupos y de las formas que hay en los distintos municipios de nuestra bella comarca de la Vera. Y todo ello acompañado por una gran cantidad de actos religiosos que se celebran estos días en nuestro municipio con motivo de la Semana Santa y que pues las procesiones también tienen pues un canal y un hilo y una vía especial. La inauguración se celebrará el día 2, el jueves, a las 12:30 de la mañana en el Teatro Cine Avenida. Allí arrancará la feria agroalimentaria y desde allí saldremos precisamente a todas y a cada una de las puertas de todos los stands y que esperemos pues que el buen tiempo, el clima y todas las circunstancias nos acompañen. Esta gran feria es posible, como no podía ser de otra manera, gracias a la Diputación de Cáceres, que un año más pues, nos ayudan y colaboran económicamente con 18.000 euros y que se hará efectivo pues, también en el próximo pleno de mañana jueves. Y desde aquí, pues de nuevo, reiterar pues, nuestro agradecimiento a todos y a cada uno de los trabajadores, todos y cada uno de los responsables, todos y cada una de las personas que una vez más, después de 26 años, pues lo van a hacer posible y de manera muy especial pues esto nació con la sensibilidad de apostar por nuestros productos agroalimentarios, por apostar de una manera definitiva por un producto singular muy nuestro como es el propio pimentón de la Vera, ¿no? Que se traduce en muchos productos y que de alguna manera pues también demuestra nuestro compromiso con nuestro campo, con nuestros agricultores, también con nuestros ganaderos y que también con todos y cada uno de los industriales, con todos y cada uno de aquellos que apuestan por el sector servicios y que sacan los productos del campo a la mesa y que gracias a ellos también se conocen en distintos puntos de esta región y de España. Por lo tanto, esperemos que sea pues de gran acogida, esperemos que vuelva a gustar y mucho y esperemos pues que las ventas sean buenas para que así también a todos pues les vaya un poco mejor. Así que no sé si hay ahora alguna pregunta y sin más pues muy buenos días y muchas gracias. Sí, entiendo que el pimentón es un poco el buque insignia como producto local, pero abre la puerta a conocer a otros productos que sí que se va a poder ver en esa feria, que otros productos. Bueno, pues desde luego hay muchos productos que son vinculados al propio pimentón, ¿no? Como pueden ser nuestros embutidos, en el que además pues quiero hacer y quiero destacar de manera muy especial ese tasajo que ahora se comercializa de cerdo, ¿no? Pero que ese tasajo de cabra que tiene el origen en nuestra comarca verata, precisamente también fruto de la cabra verata, y que de manera muy singular a través de los embutidos, a través de la repostería, a través de los dulces, a través de los licores, pero también vamos a poder comprobar otros frutos silvestres ahora ya con los propios arándanos que ya también pues salen del campo de la zona de la comarca de la Vera y vamos a poder disfrutar, como decía anteriormente, del cerezo en flor y esperemos que dentro de poco pues ya nos podamos llevar las picotas, las cerezas a la boca para poder degustarlas. Pero desde luego gran variedad de recursos gastronómicos en el que el pimentón pues tiene una seña de identidad clave. Entiendo que son empresas de la zona, de la comarca. Bueno, hay empresas locales, hay empresas de la propia comarca, hay empresas de la provincia, de la región y también hay productores nacionales que año tras año pues vienen a acompañarnos desde Galicia, Asturias o desde la Comunidad Valenciana.